Buenos días. Mi nombre es Yandri Velocho Zamora y hoy día le voy a hablar sobre la que es la arquitectura en capas. Bueno, ¿qué es la arquitectura en capas? La arquitectura en capas es un estilo arquitectónico de software que organiza una aplicación dividiéndola entre capas o niveles donde cada una cumple una función específica. Su objetivo principal es separar responsabilidades de la aplicación, permitiendo que cada una se encargue de sí misma en su propia función sin depender de las demás. Bueno, ¿cómo se estructura una arquitectura en capas? Bueno, aquí nos dice que en la arquitectura en capas todas las capas se colocan de forma horizontal, de tal forma que cada capa solo puede comunicarse entre ellas desde inmediatamente por debajo de una, por lo que si una capa requiere comunicarse con las otras, la que está más abajo, esta tendrá que hacerlo mediante las capas que están debajo. Bueno, aquí le voy a dar un ejemplo. Aquí podríamos ver, bueno, aquí dicen generalmente los cuatro tipos de capas: la capa de presentación, la capa de negocio, la capa de persistencia y acceso o acceso de datos, o la capa de base de datos. Bueno, si la capa, por ejemplo, si la capa de presentación requiere comunicarse con la capa de persistencia, tendría que hacerlo mediante, o sea, consultar con la capa de negocios, que la capa de negocio eh, mande la información a la capa de persistencia y se repone el retroceso. O sea que la capa de persistencia contesta de nuevo a negocio y da la respuesta a presentación. Lo mismo pasaría si capa de presentación se quería comunicar con capa de la base de datos. Se haría entre medio de capa de negocio, capa de persistencia y por último llegando a capa de base de datos y retornando en sentido inverso. Bueno, un dato también es que una capa inferior no puede comunicarse con la capa de más arriba. O sea, ¿por qué? Porque esto daría o sea, estaría en la función de mando, la estaría rompiendo la regla, porque, o sea, la capa de presentación vendría siendo como el jefe y la capa de base de datos vendría siendo como un empleado. Un empleado no le puede dar una orden a un jefe, por eso no se puede. Bueno, y ahora vamos a pasar con un breve historia. Bueno, aquí nos dice que la arquitectura del software en capa fue evolucionando de los años 60 y 90 cuando comenzaron a aplicar principios de modelización y encapsulación para mejorar la organización del software. Bueno, con el tiempo esto se fue desarrollando patrones arquitectónicos como el modelo MVC, MVC, que sería siendo el modelo vista controlador. Bueno, que esto es lo que estábamos hablando anteriormente, que divide las aplicaciones en capas específicamente para que las interfaces del usuario, lógica de negocio y acceso de datos. Bueno, y esta interfaz en los años 2000 se consolidó como una arquitectura de diseño, desarrollo de software empresarial. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Características principales que distinguen la arquitectura de software en capas. Separación de responsabilidades. Cada capa tiene una función bien definida y los cambios en una capa no deben afectar directamente a las otras. Flexibilidad. Se pueden realizar cambios o actualizaciones en una capa sin necesidad de modificar a las demás. Esta flexibilidad es especialmente beneficiosa al abordar los cambios en los requisitos del negocio o al actualizar las pilas tecnológicas. Comunicación jerárquica. Cada capa solo puede comunicarse con la capa inmediata superior o inferior, lo que permite una organización clara y mantenible del sistema. Esto significa que, por ejemplo, la capa de presentación no puede acceder a la capa lógica del negocio, pero ambas pueden interactuar a través de servicios definidos en otras capas. Esto es como la separación de responsabilidades, ya que facilita el mantenimiento y la escalabilidad del sistema, así que cada capa puede ser modificada sin necesidad de afectar a las demás, gracias a la flexibilidad. Modularidad. Al organizar una aplicación en capas diferenciadas, cada una con su responsabilidad específica, los desarrolladores pueden trabajar en distintas partes de la aplicación, sin afectar a las demás. Esta modularidad facilita la gestión y el desarrollo del mantenimiento de la aplicación. Reutilización.
La separación de la lógica de negocio y los servicios pueden permitir que se reutilice en otro sistema. Los componentes y los servicios dentro de una capa menuda se pueden reutilizar en diferentes partes de una aplicación o incluso en diferentes proyectos, lo que reduce el tiempo de desarrollo y aumenta la eficiencia. Seguridad mejorada. Las medidas de seguridad se pueden implementar con mayor eficacia en una arquitectura en capas, ya que cada capa puede mantener sus propios controles de seguridad. Por ejemplo, el control de acceso se puede aplicar en la capa de presentación, mientras que las comprobaciones de integridad de los seguridad mejorada. Las medidas de seguridad se pueden implementar con mayor eficacia en una arquitectura en capas, ya que cada capa puede mantener sus propios controles de seguridad. Por ejemplo, el control de acceso se puede aplicar en la capa de presentación, mientras que las comprobaciones de integridad de los datos se pueden implementar en la capa de lógica de negocio. Seguridad mejorada. Las medidas de seguridad se pueden implementar con mayor eficacia en una arquitectura en capas, ya que cada capa puede mantener sus propios controles de seguridad. Por ejemplo, el control de acceso se puede aplicar en la capa de presentación, mientras que las comprobaciones de identidad de los datos se pueden implementar en la capa de lógica de negocio. Ventajas y desventajas en su aplicación. Ventajas. Separación de responsabilidades. Permite la separación de preocupaciones y que cada capa tiene una sola responsabilidad. Fácil de desarrollar. Este estilo arquitectónico es especialmente fácil de implementar, además es muy conocido y una gran mayoría de aplicaciones lo utilizan. Fácil de probar. Gracias a su arquitectura en capas, la aplicación permite realizar pruebas individuales en cada una de ellas, facilitando así su verificación por separado. Fácil de mantener. Debido a que cada capa hace una tarea muy específica, es fácil de detectar el origen de un bug para corregirlo, o simplemente se puede identificar dónde se debe aplicar un cambio. Desventajas. Escalabilidad. Las aplicaciones que implementan este tipo de patrón por lo general tienden a ser monolíticas, lo que hace que sean difíciles de escalar. Aunque es posible replicar la aplicación completa en varios nodos, lo que provoca un escalado monolítico. Complejidad de despliegue. En este tipo de arquitecturas es necesario desplegar los componentes de abajo arriba, lo que crea una dependencia en el despliegue. Además, si la aplicación tiende a lo monolítico, un pequeño cambio puede requerir el despliegue de completo de la aplicación. Anclado en stack tecnológico. Aunque no es una regla estricta, en la práctica la mayoría de las capas de una aplicación suelen desarrollarse con la misma tecnología. Esto genera una dependencia de comunicación entre componentes, que queda atada a tecnologías propietarias de la plataforma elegida. Tolerancia a fallo. Si una capa falla, todas las superiores comienzan a fallar en cascada, ya que por mucho que las capas estén separadas, estas tienen comunicación para poder realizarse. Tolerancia a fallos. Si una capa falla, todas las capas superiores comienzan a fallar en cascada, ya que estas se encuentran en constante comunicación. Si una falla, van a saber que las otras fallan, pero se podrán conseguir el bug dependiendo desde dónde empiece el problema. A continuación vamos a profundizar y ver cómo se infraestructura una capa general, cómo se compone y cuál es su arquitectura. Ya, la arquitectura de capas, como bien dicho, es una arquitectura que se basa por software en capas. Para esto tiene 4 capas en forma estándar y se dividen las 4 capas en 2 capas subestándar, que son las capas superiores y las capas inferiores. Tenemos como primera capa de la capa general, la capa de presentación, la capa de negocio y la capa de persistencia, y seguida de la capa de base de datos. Ok, una vez dicho todo esto, vamos a profundizar en las capas superiores, que es lo primordial. Aquí, las capas superiores o capa de elementos, también conocida como capa lógica superiores. Como primera capa tenemos la capa de presentación, que la capa de presentación se encarga de la interfaz del usuario, las peticiones, los componentes, la interfaces y lo que generalmente ve el usuario y además ingresa el usuario. En sí su énfasis es coordinar el flujo y funciona como comunicación entre la capa de presentación y la capa de negocio. A continuación, la capa de negocio es la encargada de implementar reglas centrales de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que es la encargada de recibir los datos y
por así decirlo, mandársela a la siguiente capa. En sí, esta capa lo que hace es controlar, hacer los cálculos. Un ejemplo es que el usuario mandó un nombre o el usuario mandó a buscar un producto. Entonces lo que hace es mandar la petición a la capa de abajo, que es la de persistencia, que conecta con la base de datos y mandársela a la capa de presentación. En fin, la capa de negocio, su énfasis es el núcleo del sistema. Debe ser independiente de la tecnología y de la presentación de la persistencia. Solo llama a la capa de persistencia. Esto en sí, con las dos capas, que es la capa de presentación y la capa de negocio, que conforman las capas superiores o de elementos. A continuación vamos a las capas inferiores o capa de composición, también conocida como capa de datos o infraestructura. La capa de persistencia, que sigue de la capa de negocios, sigue acá la capa de persistencias, su función principal es un poco abstracta, ya que lo que hace es, por así decirlo, clasificar la información que se manda por la capa de negocios a la base de datos, ya que la base de datos no está, por así decirlo, discernida. Lo que tiene que hacer la capa de persistencia es discernir los datos. Un ejemplo, manda el código a un producto, manda a la base de datos, este es el código del producto o de tal producto. Este es el nombre de tal producto, manda específicamente a la casilla, este es el nombre del producto, este es el precio del producto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es componiendo la capa de persistencia. Haciendo énfasis es el aislamiento de la base de datos, si cambia el tipo de base de datos y etcétera. A continuación, la capa de base de datos, la cual no es necesario hacer tanto énfasis, ya que como bien lo dice, esta capa almacena los datos físicos, ¿no? Y es la capa más baja y un recurso compartido entre todas las capas, ya que dependiendo de cada capa va a utilizar cierto contenido de información. Haciendo énfasis en esta capa de aquí, es un recurso compartido por la regla de unidireccionalidad, y esta capa no tiene conocimiento, ni depende de nadie, ni de ninguna de las capas superiores, ya que es la última capa y lo que hace simplemente esta capa es almacenar datos y enviar datos a las otras capas superiores. A continuación, mi compañero va a explicar brevemente un código detallado de cómo funciona y cómo está, por así decirlo, infraestructurado ya en código, o sea, ya en plan de acción de la vida real, la arquitectura en capas. Buenos días, tardes o noches. Voy a presentar el ejemplo práctico sobre qué es la implementación del sistema con arquitectura en capas. Bien, entonces este sistema está desarrollado en Java y se compone de 5 capas principales que yo agregué. Empezamos por dominio, persistencia, base de datos, negocio y presentación. En la capa dominio tenemos al producto. En el producto definimos los atributos principales del negocio, que sería el ID, el nombre y el precio, ¿verdad? De estos productos. En esta clase se representa la información que manejamos y no tiene alguna lógica ni alguna validación. Solo tiene los datos del producto. Podemos observar más a fondo el código. Tenemos aquí nuestras variables declaradas. Tenemos unos constructores, los métodos getter y setter y un toString que nos va a ayudar a imprimir más tarde. Vamos a la siguiente capa, que sería repositorio producto en Java, que esta se encuentra en la capa persistencia, perdón, la siguiente clase. Esta clase pertenece a una interfaz. Esta interfaz nos ayuda a definir las operaciones que el sistema debe poder realizar, como guardar, buscar por ID, listar y eliminar. Tiene como objetivo estandarizar la comunicación con la base de datos sin importar cómo esté implementada, ¿verdad? Vamos a la siguiente capa, que sería la capa base de datos. La capa base de datos, hicimos una clase de base de datos, ¿verdad? En este caso usé un hashmap para simular una base de datos en memoria, ya que no conecté una base de datos real. Por eso estoy usando el hashmap para simular una base de datos. Entonces aquí lo que se hace es implementar los métodos que realmente se guardan y se recuperan los productos. Como pueden ver, aquí está el código. Vamos acá. En la siguiente capa es de la capa de negocio, que se encuentra la clase servicio producto. Esta capa se encarga de las validaciones y las reglas del sistema. Por ejemplo, valida que el ID no esté vacío, ¿verdad? O que el precio no sea negativo o que no existan productos duplicados.
Si todo está correcto, esta capa es como funciona como un filtro y va a crear el producto y lo guarda en la base de datos. Y al final tenemos la capa de la presentación, que sería nuestro main. Y tenemos la aplicación. Este es nuestro main. Aquí importamos todos los proyectos e igual importamos algunas librerías que nos ayudaron en todo nuestro código. La listar, el que nos da a elegir opciones y un escáner. Aquí lo que hace es contener. Usamos un do while para el menú de opciones. Do while. Aquí está. Do while, menú de opciones. Y acá abajo escribimos todos los métodos del menú, los métodos que vamos a usar. Acá está el toString implementado. Entonces, esto contiene el menú del todo el programa que nosotros hemos creado. Desde esta capa el usuario puede crear, listar, actualizar y eliminar los productos. Cada opción del menú llama un método del servicio que hemos agregado en esta parte de aquí, esta partecita de aquí. Todo esto aquí son los métodos. Cuando el usuario crea el producto, entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? El usuario va a crear un producto. La presentación le pide los datos, el negocio lo valida, que sería nuestro filtro, y la base de datos lo guarda y el resultado se muestra en la pantalla. Es todo un conjunto, ¿verdad? Todo está conectado y siempre va pasando uno por uno. No se puede quitar a uno y sabes que te vas, no se puede, porque esto provocaría que nuestro sistema tenga errores, pierda esa fortaleza que los hace ser tan justos, ¿cierto? Entonces no puede funcionar como tal. Entonces, este ejemplo nos muestra la arquitectura en capas en la cual separa las responsabilidades y hace que el sistema sea más fácil de entender. Suponiendo, yo quiero implementar aquí una base de datos real, ¿verdad? Entonces, ¿qué capa voy a cambiar? La única capa que voy a cambiar es la capa base de datos, la de aquí. Es la única capa que yo voy a modificar. No voy a tocar las demás capas porque las demás capas ya están conectadas entre sí. Así que si yo solo voy a hacer un mantenimiento, solo va a ser directamente a esta clase y a esta capa, que sería base de datos. Y ahora vamos a ejecutar el código. Vamos a nuestro main, que sería aplicación. Vamos a ejecutarlo. Y aquí podemos ver el menú, el sistema del producto, los sistemas del producto. Podemos crear un producto, listar producto, actualizar el precio, eliminar el producto. Y tenemos la opción de salir. Entonces, vamos a crear un producto. A ver, va a ser producto 20. Nombre, laptop. Precio, esta laptop va a tener un precio de $500. Entonces nos sale que el producto ha sido creado. Producto creado. Aquí nos sale el ID, el nombre y el precio. Vamos con listar productos. Pero antes de eso, el sistema lo que hizo aquí fue validó los datos de la capa de negocio y los guardó en la base de datos simuladas, porque hemos creado un hashmap por simular la base de datos. Entonces, vamos aquí con la opción 2. La opción 2. Aquí nuestra lista de productos. Los productos que tenemos en nuestra supuesta base de datos. Vamos a crear otro producto para que se vea de mejor manera. Producto 21. Celular así, sin más, no tiene marca. Precio $200. También se ha guardado y ahora vamos a listar nuevamente. Aquí salen nuestros dos productos, el producto 21 y el producto 20, con sus precios. ¿Ya? Entonces, nosotros al listar productos, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace nuestro código como tal? La capa de presentación solicita a la lista de servicios, el servicio le pide al repositorio y la base de datos devuelve todos los productos guardados. Es complejo, pero en el diagrama de flujos, perdón, de secuencias que hice más tarde, se lo voy a presentar de mejor manera. Entonces vamos con la tercera opción, vamos a actualizar el precio, qué sé yo, de la laptop. Perdón, aquí vamos a poner el ID,
P21, esta es nuestra laptop. El precio de la laptop, quiero que sea, qué sé yo, el gobierno implementó nuevos aranceles y por lo tanto aumentó $100 más. De 500 pasa a 600. Aquí nos sale, el precio ha sido actualizado de manera correcta. Volvemos a listar el producto y aquí nos sale el nuevo precio. Perdón, actualicé el precio del teléfono. Me acabo de fijar. Vamos a actualizar nuevamente el precio de la laptop. P20. Nuevo precio, 700. 800, perdón. Aquí sale actualizado el precio. Vamos a listar nuevamente los productos. Y aquí están. Precios actualizados. El celular se puso muy caro, ¿no? Y finalmente, vamos con eliminar un producto. Y antes de eso, en la capa de aquí, en la opción de actualizar precio, el sistema lo único que hace es buscar el producto por el ID, valida que si existe en nuestra base de datos, ¿verdad? Y lo único que hace es actualizar el precio correctamente. Y eso es todo. Ok, vamos a eliminar entonces el producto. Producto a eliminar. Vamos a eliminar ese teléfono que está súper caro, P21. P21. Y producto eliminado correctamente. Vamos a listar, a ver, y ya no nos aparece, solo nos aparece nuestra laptop. Y entonces el sistema lo que hace nos confirma con este mensaje que se elimina el producto correctamente y lo demuestra. Y lo único que hizo este ejercicio fue demostrar que todas las capas están conectadas correctamente y trabajan de forma coordinada. Entonces, con esto hemos hecho un pequeño ejemplo sobre la arquitectura en capas, la cual nos permite separar las responsabilidades, como ya lo vieron. La capa presentación nos muestra el menú, el negocio, que funciona como filtro, valida los datos. La persistencia define las operaciones y la base de datos guarda la información. El dominio representa los objetos del sistema. Nos ayudamos en la capa de dominio, ¿verdad? Para crear el objeto que sería nuestra clase producto. Entonces, gracias a esto, el sistema es fácil de mantener, probar y ampliar. Ahora yo les voy a presentar nuestro diagrama. Entonces, ahora voy a explicar el diagrama de secuencia que muestra cómo se comunican las capas del sistema cuando el usuario realiza una acción. Este diagrama representa el flujo de mensajes entre los diferentes componentes del programa, el usuario, la presentación, la capa de negocio y la base de datos. Entonces, vamos a crear un producto. Tenemos aquí al usuario, este es nuestro usuario. Entonces, la acción que hace el usuario, la acción 1 va a crear un producto, ¿verdad? Crea un producto. La solicitud llega primero a la capa presentación en la clase aplicación. ¿Qué es lo que hace? Entonces, la presentación recoge los datos de esto, como el ID, el nombre y el precio que se le pregunta al usuario, y los envía a la capa de negocio, que es la siguiente. La capa de negocio en nuestra clase servicio producto. Entonces, esta capa se realizan las validaciones, se verifica que el ID esté correcto y el nombre no esté vacío, que el precio tampoco sea negativo y que no haya productos repetidos. Si todo esto está correcto, pasa a la siguiente. ¿Qué es lo que sucede? La capa de negocio solicita el repositorio, la capa persistencia, la que está aquí, capa persistencia. ¿Qué es lo que solicita esta capa? Que guarde el producto, ¿cierto? Si todo está correcto, la capa de negocio solicita al repositorio, que tenemos aquí, repositorio producto, persistencia, que guarde el producto. El repositorio, a su vez, se comunica con la base de datos que guarda el producto, que aquí se ve, con la base de datos que guarda el producto en su memoria usando un hash map, como nosotros simulamos la base de datos, ¿verdad? Una vez que se haya guardado la base de datos, devuelve el resultado al repositorio. Esto se envía a la capa de negocios. Nuevamente aquí se ve repositorio, capa de negocios. Y finalmente, aquí está ya guardado. Finalmente se da la confirmación al usuario. Todo regresa por las mismas capas. Se da la confirmación al usuario de que su producto ha sido creado correctamente y ha sido guardado en la base de datos. Vamos con la segunda parte, que es listar el producto. Es otro ejemplo, ¿verdad?
que es lo que hace aquí, y cómo va escalando de capa en capa. Lo que hacemos aquí, estamos solicitando a la base de datos información. Entonces, a la hora de listar, ¿verdad? Entonces el usuario elige listar productos, la presentación llama nuevamente a la capa de negocios. Aquí está la presentación, llama a la capa de negocios. Esta le pide al repositorio la lista completa, listar. Y el repositorio le consulta la base de datos. Aquí está. La base de datos le devuelve todos los productos almacenados. Luego la información sube por las capas, pasa nuevamente por todas las capas y se las muestra al usuario. Aquí está todo, cómo funciona, de una manera más clara, sencilla y simple. Mostrar este diagrama de secuencias, que por cierto usé un diagrama de secuencias porque se me hizo más fácil explicar de esta manera, ya que lo puedo explicar de manera ordenada y no se confundan a la hora de entender este tema, porque es fácil de entender, pero si me pongo a explicar con otro tipo de diagramas, siento que va a ser muy confuso, igual que explicarlo solo con el código, porque la cosa es que entiendan que todas las capas son importantes, todas tienen sus responsabilidades en este tipo de arquitectura. Gracias.